Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Estamos en este lugar nuevamente para alabar y glorificar el nombre del Señor, para predicar su bendita palabra. Vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 12. Dice la palabra del Señor: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová. Aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tengamos una palabra de oración. Nuestro amado y buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos, Dios mío, una vez más acá ante el trono de tu gracia, en el nombre de tu amado Hijo, Señor. Hemos venido para alabarte, hemos venido para glorificarte, hemos venido para ensalzar tu nombre, Padre, y también para predicar tu santa y bendita palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú uses a tu siervo que va a traernos ahora, Señor Dios mío, la meditación, y que las vidas, aleluya, que la escuchen, Señor Dios mío, sean saturadas con el poder tuyo, Señor, y que tú, Dios mío, hagas cosas grandes y maravillosas en las personas, oh Dios mío, que nos están, oh Dios mío, sintonizando en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Damos gracias a Dios. Ahora vamos a pasar a nuestro hermano Sergio Méndez, que nos trae la meditación de la palabra del Señor. Bendito eres, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito eres, Señor. Muchísimas gracias, pastor. Es un verdadero el poder estar este día, a esta hora, con todo. Y este era un momento el cual Dios ya tenía planeado para nosotros mucho antes de haber nacido, y que pudiéramos nosotros hablar de su palabra. Quiero iniciar compartiendo una palabra de Dios que ha puesto precisamente en mi corazón antes de venir a esta prédica y orar acerca de lo que esta tarde vamos a conocer nosotros este día sobre la palabra que Él ha depositado. Y hemos tenido una serie de temas de los cuales hemos venido abordando para recordarnos un poquito, buscar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. También en su momento abordamos diferentes temáticas como Dios no deja nada a medias. ¿Por qué clamas a mí? Fue otra prédica. El samurái. Y este día Dios ha puesto en mi corazón: acuérdate de olvidar. Y es que nosotros, para buscar a Dios, tenemos que olvidar todo lo aprendido en este mundo de los caídos, en este mundo terrenal, porque nosotros somos visitantes, somos extranjeros en este mundo, porque pertenecemos a un mundo espiritual. Y el objetivo de estar en esta tierra es precisamente dejar un legado. Y un legado no es una masa de bienes, un legado es un nombre. Dejarle a nuestros hijos el amor y el temor a Dios, y que ellos repliquen
en nuestros nietos y en nuestra descendencia, en nuestra simiente, lo que nosotros le dejamos a ellos. Los hijos son como saetas, son como flechas, y en nuestro arco nosotros la disparamos hacia Dios, hacia el conocimiento. El día de mañana, al igual que cualquier pastor con su rebaño, a los padres con los hijos, también se les va a pedir cuentas. Acuérdate de olvidar. Inicio con estas palabras, Corintios 3, 6 al 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Seguimos también con Proverbios 4, 20, 22 al 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. También tenemos Hebreo 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta palabra que Dios puso en mi corazón, quiero iniciar hablando acerca de la falta de perdón. Y es que Dios dio sus mandamientos a Moisés precisamente para que se siguieran. Cuando a Jesús se le pregunta, Jesús, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Y él le dice al rico, cumplí los mandamientos. Y él le dice, yo ya los cumplo. Bueno, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. A Dios no le desagrada el que una persona pueda ser próspera económicamente, porque la bendición no se limita únicamente al tema económico, sino que la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios es no enfermarse. La bendición de Dios es tener a hijos que aman a sus padres. La bendición de Dios es conocer y comer su palabra para el espíritu y que se alimente. La bendición de Dios es que podamos tener nosotros provisiones en nuestra mesa, que tengamos lo necesario para saldar nuestras responsabilidades con nuestra familia, que podamos tener trabajo. Y cuando no lo tenemos, vienen los procesos. Pero mucho antes de que vengan los procesos, Dios ya tiene la salida, porque Dios se glorifica más por el proceso que por el resultado. Cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel, es que permite precisamente los procesos para moldearnos, porque tiene planes para cada uno de sus hijos. Entonces debo de hablar que cuando estaba reunido los discípulos, ellos le preguntaron, ¿cómo podremos estar en contacto contigo? Y él les dejó la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que es un reino espiritual, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque las cosas que Dios amarra en el mundo espiritual, las amarra en la tierra y viceversa. Cuando nosotros decimos, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras que Jesús nos dejó a todos son profundas y tienen un significado escatológico tan grande,
porque cuando él estaba en el madero, les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros invocamos esta oración y le decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La falta de perdón es uno de los lastres más grandes que un ser humano puede arrastrar y que roba las bendiciones. La falta de perdón es el veneno que una persona se toma pensando que el otro se va a morir. Porque la única persona que se está desarmando por dentro es la persona que siente odio con el otro. Y el otro probablemente ni sabe y anda en el mar tranquilamente, pero el que lo siente se está muriendo. Es el veneno que él se toma esperando que el otro se muera. Y eso no puede ser, porque el único que se está desarmando es él mismo. La semana pasada estaba con mi familia reunidos viendo una película, Prueba de Fuego o Desafío de Gigantes, una película cristiana, y de pronto Dios golpeó mi vida cuando alguien dijo que el pecado en la oscuridad, además de que florece, pero los pecados ocultos son los que Satanás adora, pero más aquellos que devoran la conciencia. Y es que cuando nosotros no hacemos lo correcto o dentro de nuestro estándar del mundo, que para el mundo algunas cosas son normales y depende en qué país estemos, pero el estándar de Dios no es el mundo. Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio y le llevaba una nota a mi mamá y sacaba 5 o 6. Y entonces mi mamá, muy molesta, me decía: este es el sacrificio que yo estoy haciendo para mandarte al colegio. Y yo le planteaba a mi mamá: mamá, pero yo saqué 5 o 6, pero Pedrito se sacó 3 y 4. Y yo recuerdo que mi mamá me decía: a mí no me importa, Pedrito, si ese es tu estándar. Vos sos mi hijo y ese no es el estándar que yo te estoy pidiendo, porque el que Pedrito no pase el grado no va a tener sobre mí ni sobre sus padres, no sobre mí ninguna repercusión, pero tú sí. El estándar que Dios tiene no es el estándar del mundo, porque cuando uno no venía a la iglesia pensaba: si yo soy buena persona, si yo soy un excelente hijo. Pero cuando nos acercamos a la iglesia nos damos cuenta de que habíamos llevado una vida al margen de lo que Dios nos mandó a modelar con su hijo. Y ese es el estándar, porque Dios dice: o sos frío o sos caliente, pero si sos tibio te voy a vomitar de mi boca. Dios no quiere puntos medios, ni tampoco quiere unas negociaciones, porque Dios es bien claro: si tú estás conmigo, tú vas a caminar, porque una cosa es alcanzarme y otra cosa es caminar conmigo. Pero si tú me negás en frente de los hombres, yo te voy a negar en frente de mi Padre. El estándar que Dios tiene cuando le dice a esta persona: cumple los mandamientos, yo los cumplo. Ok, entonces vende lo que tenés. Lo que Dios estaba hablando con mucha retórica y dialéctica no es que nosotros vendamos y nos vayamos como errantes, sino que no depositemos nuestro corazón sobre determinadas cosas. El dinero tiene que estar en la cartera,
no tiene que estar en el corazón. Porque entonces nosotros creemos que si no vemos una libreta de ahorro con dinero, no nos sentimos tranquilos. Hay un cuento muy bonito que dicen que una señora llegaba todos los días al banco y retiraba los $500 que tenía en la cuenta, los contaba y los volvía a depositar y ya se iba. Entonces ella estaba tranquila porque tenía los $500. Resulta ser muy cómodo cuando nosotros tenemos un trabajo o cuando tenemos nosotros una comodidad de decir no tenemos deuda, tengo tanto en el banco. El tema es cuando no lo tenemos. Y ahí resulta ser bien fácil el poder diezmar. Voy a dar un poco de dinero porque yo tengo una seguridad económica. El tema es cuando no la tenés y que viene la prueba. En lo mucho me eres fiel, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y esos son los verdaderos momentos en los cuales Dios no nos está probando, nos está dando una oportunidad disfrazada para que le demostremos que nuestro corazón y nuestra confianza recae sobre Él, porque lo demás vendrá por añadidura. Cuando hablamos acerca de la falta de perdón, estamos hablando del ejercicio que una persona que está enferma, que se llama Pedro, Juan interpone sus manos, ayuna y se termina curando. Eso lo hizo Dios y Juan solamente fue el instrumento. Y reconocemos entonces que la gloria y la honra es de Dios y Él no la comparte con nadie. Solamente utilizó al pastor Roberto Estrada o a su esposa o a sus hijos como un instrumento. De la misma manera, veámoslo a la inversa. ¿Qué sucede? Que venga una persona y que le falte el respeto al pastor Roberto Estrada. El pastor deberá identificar que no es Pedro el que le está faltando el respeto, sino que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es el demonio el que está detrás de Pedro. Pero si nosotros reconocemos quién es realmente la persona, el angustiador, el acusador que está detrás, y lo descubrimos, decía en la ley de Moisés que cuando una persona robaba y esta persona era encontrada en el acto y se le comprobaba, tendría que devolver lo robado y 7 veces más. Esa es la bendición que nosotros podemos tener si identificamos al ladrón, que no es Pedro, sino que es el acusador y es el angustiador. Y reconocemos de la misma manera que Pedro solo ha sido el instrumento, pero detrás de él está el demonio. De la misma manera en que Juan interpuso mano y quien lo curó fue Dios, y que Juan solamente fue el angustiador. Entonces entenderemos que la falta de perdón es el mayor lastre que nos roba bendición, porque a pesar de todo, la pasión de Cristo, Él en el madero, pese a que lo habían escupido, que le habían puesto la corona de espinas, que lo habían andado de un lugar para otro, de provincia de Herodes a Pilato para matarlo, pese a todo eso, Él sabía que a eso había venido al mundo. Y aún cuando Él se sintió solo en la cruz, como muchas otras personas, empezando por mí, porque soy humano, y muchas veces sentimos que bajo la presión que estamos viviendo, Dios ha guardado silencio. De la misma manera Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Él sintió el silencio, pero Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos de recordar que en ese momento habían muchas formas en el cual se podía halagar a Dios, con un holocausto de olor fragante que pudiera llegar como lo hizo cuando Caín mató a Abel, y que dio lo mejor, pero Abel dio lo que le estorbaba y lo que se le estaba pudriendo. Entonces Dios conoce nuestro corazón. De la misma manera,
cuando nosotros estamos pasando un proceso, en aquel entonces el dar una ofrenda era un olor fragante por el holocausto. De la misma manera, se llevaba un cordero, se mataba, se ofrecía en sacrificio porque era el cordero que lavaba los pecados. Eso fue Jesús. Cargó con todos los pecados desde aquel entonces hasta nuestro tiempo, hasta que el Padre vuelva a venir, y nuestros pecados están sanados simple y sencillamente con el arrepentimiento y aceptar que hemos pecado y aceptar que el único camino y nuestro Salvador es Jesucristo. Cuando Él estaba entonces en el madero y que estaba con Dimas y Gesta, que nuevamente el demonio encarna a uno de los ladrones y le dice: si sos el Hijo de Dios, salvanos. De la misma manera en que el demonio le dijo en el pináculo del templo: tírate, porque escrito está que tu Padre Dios mandará a tus ángeles, tentándolo nuevamente. De la misma manera en cuando estaba en el desierto, que también lo tentó y le dijo: mira, esas piedras, tú necesitas alimento, ¿por qué no lo haces pan? Y él le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino que de la palabra viva que emana. La falta de perdón es uno de los principales lastres que un hombre y que Dios nos modeló sobre esto. Recuerdo aquel pasaje de la Biblia que habla acerca de la mujer que fue hallada en el acto y que fue llevada como una trampa hacia Jesús. He escuchado teológicamente a varios pastores referirse con relación a este tema que no está dicho en la Biblia. Pero esta fue una trampa que de hecho teológicamente señalan que fue llevada a la mujer y que la estaban observando cuando estaba en el acto, una especie de pornografía de la cual nosotros ahora conocemos. Y entonces esperaron a que terminara y se la llevaron a Jesús y le dijo: ¿qué debemos de hacer con ella? Porque la ley es clara, había que lapidarla. Pero Jesús no se refirió a ese tema, sino que los teólogos creen que el Espíritu Santo se derramó y cuando Él estaba marcando una línea, les estaba recordando a ellos y sintieron temor del pecado que habían hecho. Por eso es que le dijo: quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. En primera instancia, esas palabras esbozadas por cualquier humano no tendrían una trascendencia tal de personas que odiaban a Jesús y que lo querían crucificar. De hecho, cuando Poncio Pilatos advierte que no es la jurisdicción donde había que juzgar a Jesús, sino que era en la otra provincia de Herodes, porque ahí es donde se había, pero que allá ese no era un delito, les pregunta a ellos: ¿por qué no le aplican ustedes su propia ley? Porque en nuestra ley no hay pena de muerte. Ellos querían matar y quitar el poder político en aquel entonces a Jesús. Por eso es que Poncio Pilatos, cuando se lo llevan y Beatriz tuvo un sueño revelador que él era el Hijo del Hombre, Poncio Pilatos le dice: decime, porque yo tengo el poder. Y esto es interesante, estamos hablando de un funcionario terrenal. Yo tengo el poder para salvarte. Y Jesús, que estaba desfigurado y que no había pronunciado palabra alguna, ante cualquier cuestionamiento que le habían hecho, levantó la mirada, se le quedó viendo y le dijo: tú no tienes más poder que el que mi mismo Padre te ha dado.
esas palabras esbozadas en cualquier ser humano no tendrían una trascendencia tal, pero las estaba pronunciando el Hijo del Hombre. Poncio Pilatos trató por todos los medios de convencerlos, inclusive les ofreció a un verdadero delincuente que se llamaba Barrabás y que existía en aquel entonces, porque el derecho que nosotros tenemos en la actualidad deviene del derecho romano. Las mismas leyes que le aplicaron a Jesucristo son las que nosotros tenemos. Judas Iscariote, al igual que los otros apóstoles, fueron formados para llevar la palabra, y todos murieron, todos a excepción, murieron de formas muy crueles y fueron perseguidos. Recuerdo cuando estaba en Roma, estábamos en el Foro Romano y andaba con mi esposa y lo llevé hasta el Arco del Triunfo de Tito. Y le dije a mi esposa, estaba una guía turística que les estaba explicando a un grupo de extranjeros cada una de las historias, y yo iba atrás de ella, y como yo estudié derecho romano, yo le iba comentando a mi esposa, y me gusta la historia, porque el primer juicio que nosotros vimos en la universidad fue el juicio de Cristo, y las jurisdicciones, y la corrupción que hubo para poderlo matar, porque tenían que ver cómo se adecuaba una figura legal para matarlo. Y a él lo mataron por el delito de sedición. El delito de sedición es cuando alguien quiere dar un golpe de estado contra un gobierno. Ese fue el delito que le pusieron a Jesús. Por eso es que ese delito contra el César, la máxima autoridad, y atentar con un cónsul o procónsul era como atentar contra el César mismo. Ese delito de querer dar un golpe de estado, una rebelión, sedición, era el único delito que tenía una pena de muerte. Por eso es que trataban de que él cayera en error. El andar hablando de que no había que pagar tributo al César era un delito. Por eso es que le preguntaron, Jesús, ¿debemos de pagar impuestos al César? Entonces él pidió una moneda y le dijo, ¿la cara de quién está? Del César. Dale al César lo que es del César, y a Dios, en una forma magistral, elegante y de otro mundo, que es un mundo espiritual. Jesús les contestó, pero ellos trataban de buscar, Jesús, tenemos que lapidar a esta mujer, porque si Jesús decía no hay que cumplir la ley, y él anda diciendo que no hay que cumplir la ley, hay que decirle al César. Entonces él nada más trazó una línea. Y muchos teólogos advierten que el Espíritu Santo se les reveló y ellos sintieron temor y recordaron lo que ellos habían hecho, porque eso lo fabricaron el delito para llevarle a la mujer. Muchos teólogos advierten de que ellos mismos le habían pagado a la prostituta para fabricar. Como no habían cámaras, no la grabaron como prueba, pero habían testigos. Y se la llevaron para hacerlo caer en error, porque estaban tratando de buscar por dónde se metían para matar al Hijo del Hombre, que a eso había venido. El Hijo del Hombre que había tomado una forma humana y que también sentía miedo, porque cuando él estaba siendo apresado, antes le dijo a los apóstoles, no pueden mantener vigilia a sabiendas que el momento del Hijo del Hombre ha llegado. Y también los apóstoles sintieron miedo, porque Pedro lo negó 3 veces. Pero eso es entendible cuando nosotros sentimos miedo ante la prueba, porque la perfección del hombre es que somos imperfectos. Dios sabe que vamos a sentir miedo porque Él así nos hizo. Cuando Gedeón convoca para ir a combatir contra el ejército,
Los hombres, 300 hombres, sintieron miedo. Y Gedeón también sintió miedo. Y se fue reduciendo de 10,000 a 300. Y él pidió todavía que Dios le confirmara. Si el bollo amanece mojado y alrededor seco, y así fue. Pero luego volvió a decir, confirmame, reconfirmame. Si aparece seco y alrededor por el rocío mojado, pero todavía siguió sintiendo miedo, hasta que Jesús lo llevó hacia el campamento y les dijo, van a ir con antorchas y aceite, y en una carpa él escuchó cuando el enemigo estaba aterrado porque veían demasiados hombres y solo eran 300. Eso espiritualmente, lo que nosotros no podemos entender, eso en el mundo espiritual no tiene una explicación. No tiene una explicación como que el Hijo de Hombre absorbió todos los pecados del mundo. No tiene una explicación lógica cuando el primer embajador de esta tierra fue Adán y Eva y cometieron un pecado porque Dios le había ordenado, les había dado una orden, y Dios no necesita que nosotros hagamos estudios de factibilidad, porque no es lógico el mundo espiritual. Cuando Dios le dice a Adán, no comas de este fruto, no es el fruto mismo, sino que es la orden. Cuando Dios le dice a Sansón, no te cortes el pelo, no era porque el poder radicaba en el pelo, eso no es cierto. El tema no era el simbolismo de la manzana o el pelo, el tema era la orden. No tiene nada que ver. Además, la Biblia no establece puntualmente qué clase de fruto, habla del fruto. Pero cuando cae la primera embajada del cielo, que fue el jardín de Edén, con el primer embajador del cielo, cuando cae derrotado, la espada flotante se encarga de expulsarlo a Adán y Eva del huerto. Este pasaje tiene mucha relevancia porque es el Génesis. Y dicen que la vara y el cayado que estaba en el jardín y que utilizaba Adán, esa era la misma vara que estaba en el jardín de Jetro, en la falda del monte Sinaí, papá de Séfora, y que cuando Moisés iba caminando, la vara saltó directamente a las manos de Moisés. De ahí se han originado una serie de películas de Hollywood, La espada del rey de Inglaterra, donde Lancelot la saca de la piedra. Dicen que llegaban a pedirle la mano a Jetro de Séfora, y él les decía, saquen la vara, y todo el mundo la quería saltar. Pero cuando Moisés llegó, la vara saltó directamente a la mano. Fue esa vara o el cayado con la cual se hizo acompañar para ir a liberar el pueblo de Egipto. Es tan mítica que Dios la había puesto desde el jardín. Pero también a Moisés le dio una orden. Vas a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés mandó a personas a explorar. Y Dios no le dio esa orden, le dijo, vas a ingresar. Cuando Dios da una orden, como lo hizo con Jonás, no le está preguntando que haga juicio de desvalor si se va a poder o no. Déjame ver cómo va a estar el clima. Yo ya te di una orden, porque si te doy una orden, el pasaje lo voy a pagar yo. Pero si vos no haces lo que yo digo, el pasaje lo vas a pagar vos.
Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, fue a Tarsis y terminó en el estómago de un gran pez. Y ahí se arrepintió. Y Jehová lo perdonó y llegó a su destino. Tarde o temprano llegó a su destino. Y se salvó el pueblo porque lo iba a destruir. Una decisión de alguien puede tener repercusiones tan grandes como la tuvo el patriarca Abraham, que la Biblia habla de que él era su amigo y se iba a sentar a la par de él a platicar, y él era mi amigo. Así lo llama Dios en la palabra, mi amigo. Pero tuvo tanta repercusión cuando le dijo que iba a bendecir con descendencia y simiente como las estrellas del cielo, y él no supo esperar. Él no lo encontró lógico por la edad que tenía Sara y él, y Sara ya ni menstruaba, y él no encontró lógico, pero terminó con Agar. Y la descendencia de ambos, porque es un tronco común, hasta el día de ahora es lo que tiene a Israel con los palestinos, con una guerra a muerte, reclamando el territorio, pero los dos son del mismo tronco común, y eso lo ocasionó Abraham, porque él no supo esperar la bendición de Dios cuando le dijo: yo te voy a bendecir. Pero luego después viene Sara y le dice: mira, ya viste a nuestra criada Agar, quizás por ahí nos quiere bendecir. Cuando Dios da una orden, Él no busca que nosotros hagamos estudios de factibilidad para ver la factibilidad. Está dando una orden: Pastor Roberto Estrada, usted va a fundar una iglesia aquí, pero yo no tengo ni terreno, yo no sé cómo la voy a mantener. Vas a fundar una iglesia y tú la vas a pastorear. Ya te di una orden, cumplíla, que yo me voy a encargar de respaldarte. Lo que nosotros estamos viviendo en el país económicamente, donde solo en el mes de junio las estadísticas advierten que se han perdido más de 114,000 empleos. Lo que nosotros estamos viendo hasta este momento, que las AFP puntualizan que se han perdido más de 79,900 cotizaciones, es un panorama negro, desalentador, cuando la segunda fase de apertura económica no se da. Complicado para un país que depende de las remesas y que muchos salvadoreños se han quedado sin trabajo en Estados Unidos. Para un país que tiene el 91% del Producto Interno Bruto hipotecado. Para un país que ya topó la tarjeta de crédito a corto plazo. Complicado, pero eso es para el mundo, no para los hijos de Dios. Eso no nos debe de afectar, porque nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos haga transferencia del banco del cielo, y con eso va a bastar. Pero para eso hay que ser fiel, y ser fiel significa caminar conforme a como Dios nos modeló, porque esa es nuestra referencia, y dar a Dios lo que Dios lo se merece. El ofrendar, diezmar, es algo tan espectacular en el mundo espiritual que la gente todavía no entiende. Cuando Malaquías habla acerca de abriré las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde, y es la única parte en toda la Biblia donde dice: y ponedme a prueba en esto. No hay ninguna otra parte. Dios necesita de nuestro dinero. El pastor Estrada necesita la congregación. Si él es el dueño del oro y la plata, él puede ocupar lo que el pastor necesita. Alguien lo tiene, y Dios se puede encargar de muchísimas formas de hacerle llegar lo que él necesita, pero lo está utilizando a usted. Pero si no es usted, va a ser cualquier otra persona, y usted se va a terminar perdiendo la bendición. Por eso es que Jesús dijo:
no me negues en frente de los hombres, porque yo lo voy a hacer en frente de mi Padre. En la mansión de mi Padre tenemos una habitación para ti. Y los tesoros que tú acumules en la tierra serán como la polilla cuando se comen a los muebles. Pero cuando tú das al reino espiritual, van a ser tesoros en el cielo. Pero lo que sí queda acá son las bendiciones y maldiciones hasta 4 generaciones adelante de lo que nosotros estamos negociando. El honrar a nuestros padres significa que el día de mañana nuestros hijos nos van a honrar a nosotros. Lo dice la Biblia. ¿Y por qué lo dice la Biblia? Porque es un mandamiento. También habla acerca de, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ante mí. Y un dios puede ser el dios Mamón, el dios del dinero. Un dios puede ser, o un ídolo, el amigo funcionario público que nosotros esperamos que nos va a dar trabajo, nuestro jefe, nuestro amigo, y estamos poniendo a Dios en segundo plano cuando puede venir una pandemia y hacer que todos pierdan su trabajo. Cuando nosotros hablamos de acuérdate de olvidar, es lo que el mundo nos ha enseñado, y caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Vuelvo entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, recuerdo yo cuando estábamos en la universidad el juicio de Jesucristo. Se hicieron todas las violaciones habidas y por haber, donde no tuvo un defensor, no tuvo un juicio, no hubieron pruebas, hubo un testigo choco. El testigo choco es el que se le paga para que vaya a decir esto para acusar o para favorecer. Eso fue Judas, el testigo choco. Él llegó a decir que había escuchado, recibiendo unas monedas, que Jesús estaba hablando en contra del César. Y era exactamente la prueba que necesitaban. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Yo me le voy a acercar y al que le dé un beso, ese va a ser, y lo van a apresar. Y así fue. Fue la única forma en la cual lo agarraron. Pero no había delito alguno, ni tampoco hubieron una justa defensa con las garantías. Tampoco había jurisdicción, porque eso es como que en Santa Ana se cometa un delito, pero lo traigan a San Salvador a juzgar, donde no es delito, y lo quieran llevar a Santa Ana, pero allá no hay pena de muerte, pero en San Salvador sí. Eso es lo que sucedía con las provincias, donde estaba Herodes y Pilatos. Y Herodes dijo, yo no veo absolutamente nada en este hombre, pero lo querían matar. Pero el Hijo del Hombre tenía que morir y resucitar al tercer día, y el velo del templo se iba a rasgar, y las personas que en aquel entonces se veían alarmadas porque estaban perdiendo el poder religioso, lo encontraban como un sacrilegium, lo que él estaba diciendo, porque primero esperaban al Hijo del Hombre, no que naciera en un pesebre. Vea qué interesante esto, para ir finalizando, lo importante que significa lo que les he dicho, porque en diferentes oportunidades el demonio ha querido matar a personas. Ya hablé de Jetro. Jetro venía de Egipto, donde el faraón tenía asesores, y uno de ellos era Jetro, otro era Job, Balán, que contrató a Balac para ir a maldecir al pueblo de Israel, y que el burro no quería caminar, y el burro se dio vuelta y le habló y le dijo, ¿por qué me está golpeando? Y que cuando llegó, en lugar de maldecirlo,
lo bendijo. Y la Biblia solamente habla que tuvo una muerte de perro. Ese personaje que se opuso cuando le dicen al faraón que iban a ser el libertador y que había que matar a todos los niños, fue Jetro y fue desterrado. Jetro llegó a las faldas del monte Sinaí, el papá de Séfora, y él estaba protegiendo a Moisés. Y Moisés terminó siendo el esposo de su hija. Y ya sabemos la historia, cómo Moisés terminó en el río Nilo, siendo acuerpado por la hermana del faraón y llevado como príncipe a Egipto. De la misma forma, cuando Jesús iba a nacer, dijo que había que tener un censo poblacional y todos tenían que regresar al lugar de origen para matar a los niños. Y de ahí viene esa tradición de los santos inocentes, pero que Jesús ya se había ido con María y José. Es tan trascendental eso que el demonio tiene poder. El demonio tiene poder. Voy a repetir, el demonio tiene poder. En serio, sí, el que usted le da, porque él ya está vencido. Él es un reo que ya recibió condena y que solamente está esperando la ejecución, pero se quiere llevar a un montón de gente con él al lago de fuego. Entonces, ¿tiene o no tiene poder? No, el demonio no tiene poder. No tiene poder, no, pero usted acaba de decir que tiene poder. Sí, el que usted mismo le da. Es que él no tiene más poder que el que usted mismo le da. Si usted mira pornografía, usted hable ventanas espirituales y lo está invitando para que entre a su vida. Si usted anda en corrupción, abre ventanas espirituales para que él entre a su vida. Si usted anda con otras mujeres, si usted anda matando y extorsionando gente, entonces le abre ventanas espirituales. Y él tiene legiones. Pero cuando las legiones ya no pueden contra usted, llaman refuerzos, porque esos son los ángeles caídos. Cuando se trajo la tercera parte de ángeles, cuando encarnaron en humanos y eran gigantes y tuvieron hijos con las mujeres, y fue tanta la maldad que Dios los destruyó con el diluvio. Esos demonios son los que le cuentan a él, pero Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares, pero no el demonio. Por eso es que en los dos ejemplos que les acabo de decir, de Moisés y Jesús, pudieron irse y sortear sin que el demonio se enterara. De la misma manera, el demonio no se enteró que él solo estaba siendo un instrumento, porque él pensó que estaba acabando con el Hijo del Hombre. Pero él nunca entendió que él tenía que venir a morir. Y el demonio solamente estaba haciendo el petate y que lo estaban utilizando. Pero ¿para qué vino Jesús a morir? Y eso es lo trascendental. Hablé del Génesis. Y es que luego del pecado, que es el pecado original, y que es la decisión, como hablé de Abraham, del error y que tuvo trascendencia, también la decisión de Adán y Eva tienen trascendencia hasta este día. El dolor de las mujeres en el parto son gracias a la fina cortesía de ese pecado que hicieron. El que nosotros muramos, que antes no existía, también es gracias a la fina cortesía de Adán y Eva. Pero el pecado original, desde nuestro nacimiento, se concibió ahí. ¿Y qué quieres decir tú con eso, Sergio? Lo que yo quiero decir es que cuando estaba Jesús en el desierto, el demonio le dijo: adórame, y todos estos reinos de la tierra te daré, porque así se me fueron entregados. Y Jesús no le refutó, le dijo: es que mi reino
no es de este mundo, es espiritual. Él no le refutó. ¿Y quién le entregó ese reino? Adán y Eva. Uy, ouch. Entonces, el Hijo del Hombre vino a morir para restablecer ese vínculo que teníamos antes de la primera embajada del cielo, que era el jardín de Edén, con el primer embajador, que era Adán. Porque el demonio, déjeme darle la noticia, odia la creación de Dios, que somos nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza, yo no me parezco al pastor Roberto Estrada, ni el pastor Roberto Estrada se parece a mí, ni tampoco a la esposa del pastor, ni tampoco a los hijos. Está hablando espiritualmente. Fuimos hechos a la imagen y semejanza en el Espíritu de Dios. Y el demonio nos odia porque Dios nos ama. Somos su obra maestra y Él nos quiere destruir. ¿A qué vino el demonio? A hurtar, matar y destruir. El demonio no va a matar a alguien que ya lo tiene en la bolsa, ni a destruirlo, pero sí lo va a hacer con los que queremos caminar a la par de Dios. Todos los apóstoles murieron de una forma desgarradora. Ya lo hemos dicho en otros momentos, donde cada uno de ellos tuvo una muerte difícil. Cuando estaba en Roma, para terminar, con mi esposa, le digo: mi amor, aquí está el arco del triunfo de Tito. Antes hacían un arco del triunfo, como está el que hizo Napoleón en Francia, porque victoriosamente pasaban por ahí cuando venían de un triunfo. También lo hizo Hitler en Alemania, en Berlín. La diferencia es que Napoleón Bonaparte fue desterrado a la isla Santa Elena y él ya no pasó por el arco del triunfo, sino que en el ataúd. Y Hitler, cuando invadió Francia, no quiso pasar por el arco del triunfo. Entonces estábamos con mi esposa en Roma y le digo: este arco lo hizo Tito. Pero antes le dije: ese coliseo, ese circo Flaviano, el coliseo romano, ahora está deshecho, pero todo el material lo trasladaron para otro lugar. Ese coliseo fue hecho con el oro luego de saquear Israel. Roma saqueó Israel. ¿Y con qué? Con Tito. Tito, el hijo del César, que luego lo sucedió a Vespasiano, fue a invadir, sometió y trajo a los esclavos israelitas. Lo mismo que hizo Hitler. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba saliendo y vuelve a ver a Israel y le dice: ay, Israel, yo que te quise tener como la gallina tiene a sus polluelos y tú no quisiste? No quedará piedra sobre piedra. El templo que estamos esperando a que lo reconstruyan y que va a ser un punto de referencia de la venida de Dios, lo botó Tito. Sí, Tito, el que llevó los esclavos a Roma para que construyeran el Coliseo y darles pan y circo y mantener a la plebe entretenida. Ahí llevaban a los cristianos para que las fieras salvajes los mataran y que ellos estuvieran entretenidos. Los cristianos que fueron perseguidos, como los apóstoles, por hablar del cristianismo. Pero luego, más tarde, viene otro César, Constantino, y reconoce el cristianismo, pero lo hace por temas políticos y le da la porción del Estado que ahora conocemos del Vaticano.
porque él dijo que había tenido un sueño, pero lo hizo con fines políticos para tener estabilidad, porque a todos los César los mataban, o los mataban a cuchilladas o los mataban con veneno, que era la cicuta. Entonces le digo yo a mi esposa, mira qué paradojas de la vida. Todo ese mármol que recubría antes el Coliseo romano, ¿sabes a dónde terminó? ¿A dónde? ¿De dónde vino el oro? De Israel. Saquearon los tesoros que tenía Israel y los sometieron como esclavos y los llevaron a Roma para que construyeran el Coliseo. Y con el oro lo recubrieron de mármol. Pero ese mármol terminó ¿a dónde? En la Catedral de San Pedro, otra vez en la iglesia. Terminó nuevamente en el mismo lugar. Por eso es que cuando vemos los campos de concentración judíos que Hitler los sometió, a los israelitas no los ha sometido y no los ha conquistado quien no han querido. Por eso es que nosotros vemos todavía en la franja de Gaza, hasta el día de ahora, cómo se siguen matando, porque nació de una decisión. Ahora, ellos no lo recibieron, sí, pero Sergio, no lo recibieron, pero el remanente ganó. El remanente somos nosotros, los gentiles. No éramos escogidos. Cuando el pueblo de Dios no lo recibió, nosotros fuimos opción. Decisiones. Repita después de mí, decisiones. Las decisiones son las que marcan nuestra vida y las de los demás. Por eso es que cuando una persona de las que yo he visitado en un penal, que no hay una cosa más dolorosa para mí, así como la pérdida o la enfermedad de una persona que está aislada en un centro penal, más en estos países, donde el ser humano es reducido a su más mínima expresión y no vale nada. A mis clientes les decía, ¿sabe usted por qué está aquí? Sí, he cometido un delito. No. ¿Sabe usted por qué está aquí? Sí, me detuvieron. No. ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque Dios tiene un proceso. Pero ojo, Dios le dice que va a perdonar sus pecados, ¿cierto? Pero no el alcance de estos. ¿No? No va a perdonar. Eso no desaparece. Porque yo, después de que a mi cliente en un hospital o en un penal aceptan a Cristo y se arrepienten, el que se regresa a casa soy yo, no ellos. Ellos siguen cumpliendo su condena. Entonces, uno en esta vida no recibe lo que merece, sino lo que negocia. Repita después de mí, decisiones. Hay muchas personas en el penal o en un hospital que quisieran haber estado esta tarde aquí en la iglesia recibiendo, porque les hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. Decisiones. Por eso es que esta tarde usted tiene la decisión de volver a Cristo si usted se alejó, si usted se enfrió, si usted es tibio, porque lo voy a vomitar de mi boca. Si usted conoció a Cristo y se alejó, mejor no me hubieras conocido, dice la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si usted no lo ha conocido, este es el día que usted puede conocerlo y cambiar su vida. No va a ser fácil, porque la vida de los cristianos no es fácil, pero con Dios tiene la seguridad que va a salir adelante. Gracias, pastor. El Señor lo bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra. Escríbanos y cuéntenos cuán grandes cosas Dios está haciendo en su vida. Que Dios les bendiga y les guarde y estaremos viéndolos pronto.